Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Foro 89.5, esta mañana del 13 de marzo del 2025. Como siempre, un gusto llevar una emisión más de su programa y hacer la invitación como cada jueves para que participen con nosotros, recordando que sus observaciones, comentarios y participaciones siempre son fundamentales. Aquí están teléfonos en cabina, que es el 4421 9212 93 y también al 4421 921200 con la extensión 37120. Si llegan sus comentarios antes de que termine el programa, con mucho gusto les daremos lectura, y si no, podemos empezar con sus distintos mensajes en la siguiente semana. Muy buenos días, Manu, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días, saludos a todo el auditorio en este jueves 13 de marzo. Así es, pues, ¿qué tenemos preparado, Manu? Desafortunadamente, pues, la violencia, la evidencia de impunidad de nuestro país, pues, cada vez es más grotesca, ¿no? Y tristemente sobrepasa lo que ya como humanidad habíamos vivido, o al menos teníamos a nivel de registro. México se convierte el día de hoy en tristemente un cementerio en diferentes puntos de la nación. Es un momento crítico para el Estado, es un momento para que todo, tanto del Estado como los mexicanos, estuviéramos indignados y estuviéramos tristes ante la situación que se está viviendo. No debemos de empezar a normalizar y ser ausentes a esta situación. La cantidad de desaparecidos y la forma en la cual ahora empieza a evidenciarse es algo sumamente desgarrador. Película de terror. Película, ¿no? de terror, exactamente. Se han empezado a comparar las situaciones las imágenes que se han compartido sobre los campos de concentración en su momento en Alemania, ¿no? O sea, a ese nivel, y tristemente la ficción, lo que en su momento ya se vivió en realidad y que después pasó un momento de ficción, ahora se ha superado, la realidad ha superado ese momento que después ya fue misma situación crítica, ¿no? Pareciera en un holocausto mexicano. Pues sí, porque ya estamos hablando de un proceso sistemático para la desaparición de las personas, ¿no? Ya hablamos de pues varias áreas del crimen organizado. Estamos hablando de este mercado de órganos clandestinos, estamos hablando de abuso sexual, estamos hablando de insertar a jóvenes también al crimen organizado a través de este tipo de actos brutales. Entonces, por donde lo veamos es completamente terrible. Sí, y tristemente es una situación en la cual la ausencia de Estado ha estado en todo el proceso. ¿No? Y no solamente estamos hablando de un proceso muy largo, ¿no? Que abarca varios sexenios, que abarca décadas, pero creo que aquí la responsabilidad es compartida, ¿no? Es una situación en los diferentes gobiernos y diferentes niveles, sí, totalmente de acuerdo. En lo que se está viviendo el día de hoy, no solamente se puede entender con estas imágenes de la cantidad de objetos que se han encontrado en ciertos puntos, sino creo que empieza desde el momento en el cual jóvenes mexicanos o niños o niñas han sido secuestrados o han sido engañados con un intento de un supuesto empleo, ante la ausencia que el Estado no ha garantizado un empleo digno o un proceso de educación digno. Y ante esa ausencia de Estado, desde ahí empieza la crisis como tal. Así es, y bueno, este problema de los desaparecidos en nuestro país es longevo, es bastante viejo. Hay que recordar que durante lo que se conoce como la Guerra Sucia en México, que inicia por ahí de los 60s, termina a mediados de los 80s, que es este uso de toda la fuerza del Estado para reprimir a diferentes movimientos, reprimir a la oposición, de la hegemonía partidista de ese momento. Reprimir a jóvenes que estaban pues con otra forma de pensar, jóvenes disidentes de las posturas
impulsadas por el gobierno, pues desafortunadamente con el uso del ejército, el uso de las policías, en realidad de todas las fuerzas castrenses, pues se utilizaban para ir en contra de estos jóvenes, los cuales, pues bueno, utilizaron varios métodos de desaparición. Esto ya está muy documentado. Y cuando hablamos de esto, hasta el día de hoy hay registro de estas desapariciones de los 60s a los 80s. Hablamos de 1,200 desaparecidos, ¿sí? Y es un número pues bastante grande que sigue pesando en la historia de México, que todavía pues muchas familias siguen tratando de descubrir qué es lo que sucedió con sus familiares. Incluso el colectivo Eureka, de ahí viene su origen, ¿no? Precisamente en la búsqueda de uno de los jóvenes desaparecidos en esta guerra, sobre todo jóvenes que estaban pues ya un poco más radicalizados, que estaban impulsando el movimiento armado en nuestro país, que también se exacerba, se exagera para que todo el Estado pueda utilizar la fuerza con todo lo que va en contra de estos jóvenes durante esos periodos. Ahora, ¿qué sucede después de este periodo de la Guerra Fría? Creo que incluso podríamos hablar de una privatización de incluso de las desapariciones Creo que ese es un en punto diferenciador. nuestro país. Sí, el día de hoy se tiene registro de 123,808 personas desaparecidas. Sí, tal cual, 123,808. Y el registro precisamente viene desde este relato que comentas, Paco. Jalisco encabeza el primer lugar, segundo lugar Guanajuato, y ahí le van estados como mismo Guerrero, como mismo Zacatecas, como Tamaulipas, también es otro lugar de cantidad de desaparecidos. Ahora es importante lo que comenta Paco. Una cosa es la desaparición forzada, donde interviene el Estado o las instituciones del Estado, y que precisamente obedece a esto que acabas de narrar. Pero el día de hoy lo que se está viviendo es una desaparición privada, de privados, de particulares. Sí, sí. Y eso específicamente se refiere a la crisis que vive el Estado ante el poder que le ha dado y que le ha permitido al crimen organizado. ¿Por qué le ha permitido? Porque es impresionante que en un municipio como Teuchitlán, Jalisco, a 115 minutos de Guadalajara, la zona metropolitana, desde 2012 se tienen registros de que en ese lugar pasaban situaciones críticas. Ya había registro o expresiones de desaparecidos. Los alcaldes que pasaron en ese lugar desde entonces, en ese caso gobernadores, porque estamos hablando de tiempos de Aristóteles, si mal no me líderes de la policía. Líderes de la policía municipal, estatal. Y el peor aún, en septiembre del 2024 llega la Guardia Nacional, esta nueva institución. Hacen un cateo y detienen a unas personas, liberan a 2 secuestrados y encuentran un cadáver. Después se formaliza un equipo de 10 agentes de investigación del Ministerio Estatal, más bien de la Fiscalía Estatal, especializada en delitos, y con retroexcavadoras hacen una revisión del rancho Izurriaga, si mal no recuerdo. Y en este lugar no encuentra nada, no hay registro de nada. Y el lugar queda abandonado, ni siquiera queda resguardado ni bajo vigilancia. Tienen que ser las madres quienes marcan la diferencia en esta situación. Son quienes ponen el dedo en la llaga, son las resistentes a la situación. Y las madres con una simple varilla, con la cual ya tienen una estrategia y tienen una técnica de búsqueda, empiezan a entrar a este lugar. En este caso, el grupo Guerreros Buscadores entra al lugar y directamente hacen una búsqueda y se hace una situación mediática. O sea, tienen que ser las madres, no son las instituciones del Estado. Tristemente, ni siquiera la misma sociedad o la comunidad en la cual está al lado, tienen que ser las madres quienes terminan poniendo la llaga, el dedo en la llaga, ¿no? Sí, el papel fundamental que han jugado las madres, los familiares, estos colectivos que surgen precisamente del dolor del pueblo de haber perdido a sus familiares, son los que han evidenciado este problema que desafortunadamente las autoridades en todos los niveles y en los últimos sexenios, incluido el anterior, se negó este problema y ha ido escalando a números que la verdad es que
deben de darnos miedo. Nada más por comentar así datos duros, en el sexenio de Carlos Salinas se registraron 81 desapariciones, que también hay que decir que los registros en ese entonces tienen sus Maquillados. debilidades, ¿no? Pero de todos modos son datos oficiales que nos permiten tener una perspectiva de la escalada que se dio en este sentido. Entonces, durante el 88, 94, 81 desaparecidos. Luego viene Cedillo, y del 94 al 2000 se registran 167 desapariciones, es decir, que se duplicó la desaparición Correcto. en un sexenio. Luego viene Vicente Fox con 854 desapariciones, es decir, ahí hay un incremento como de 500% de este tipo de delitos. Felipe Calderón, 2006-2012, 26,121 desaparecidos. Nuevamente ahí prácticamente se triplica, 300%, se incrementa, pero si lo vamos viendo respecto a los sexenios anteriores, ya estamos hablando de incrementos exponenciales muy elevados. Luego, el sexenio de Enrique Peña Nieto, 2012-2018, 109,000 desapariciones, es decir, nuevamente ahí se cuadruplica respecto al sexenio de Felipe Calderón, y en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador prácticamente se mantienen esas cifras, lo cual, Sí, incrementó a 120 y tantos mil. O sea, sí, también ya hay una marca importante. Ahora, vale la pena también mencionar qué pasa en el gobierno de López Obrador. También no es una perita en dulce. Creo que por primera vez entra en 2017 una ley, la ley de desaparecidos. Sí. El Estado, por ley, tiene la obligación de procurar los datos de las personas desaparecidas y las personas que lo están buscando. Se construye una Comisión Nacional de Búsqueda precisamente en Morelos. Y una vez está encabezada por Carla Quintanilla, recordemos que en su momento platicamos sobre ella. Ante la cantidad de registros que se estaban encontrando de desaparecidos, se negó el estudio. se empieza a negar o se empieza a buscar la forma de empezar a maquillar las cifras. Sí. Y que en el cual el Estado mexicano en tiempo de López Obrador empieza a buscar aparentemente hasta casa por casa para etiquetarlo como desaparecido o que nunca dio de baja la aparente búsqueda. Sí. Y eso llevó a que Carla Quintanilla renunciara a la comisión. El día de hoy ella es una buscadora de Gaza, en aquel lugar donde estaba en una situación guerra. Exactamente, situación de desaparecidos en una guerra en ese lugar. Y López Obrador, tristemente, decide desaparecer el equipo de la Comisión Nacional de Búsqueda con todo lo tecnificado que en su momento ya tenían, desde computadoras, bases de datos, información. Sí, lo dejaba mal parado. Exactamente. El día de hoy, el Estado mexicano, llevamos esta crisis humanitaria del crimen organizado, sabemos que desde 2009 fue el punto más crítico. Y de 2009, al menos al día de hoy, el Estado mexicano no ha asumido la responsabilidad de tener una base de datos compartida. Una persona que busca un desaparecido tiene que ir estado por estado para ver si, primero, si hubo recolección de información de desaparecidos. Y si hubo, corrió con suerte de preguntar en las 32 puertas. Cuando el Estado debería tener una base de datos nacional donde tengo la información de quien está buscando y está la información de quienes están desaparecidos. Sí. Eso no se tiene el día de hoy. Y al enterarse de este tipo de situaciones tan terribles como las que comentamos al inicio del programa, pues se tienen que acercar, a ir ahí a escarbar los restos de sus familiares, lo cual, nos habla de esta situación tan compleja, ¿no? Tan asquerosa que seguimos viviendo. A ver, aquí hay varias situaciones, mano. Hay que hablar primero de impunidad y corrupción, ¿no? Durante décadas, ¿no? Donde se permite que este tipo de situaciones se vaya incrementando, que el crimen organizado se expanda, se fortalezca, pues se inserte de forma importante incluso en la cultura de nuestro país, ¿no? En todos los sentidos. Y bueno, la impunidad y la corrupción, pues ahí están marcadas, ¿no? No se detiene a las personas aunque se les señale,
si tienen pues recursos económicos, hay una forma de librarse de la ley. Y bueno, aquí también entran las debilidades del Poder Judicial, ¿no? Lo cual nos habla de que estamos hablando de que este problema es institucional, o sea, no es de un poder ejecutivo, no es de un poder legislativo, no es de un poder judicial, no es de las instituciones, es El Estado como el tal. Estado completo, Totalmente o sea, de acuerdo. todos estos que se acaban de comentar, porque no es que no sean responsables, más bien todos son responsables en colectivo. Y bueno, por supuesto que ahí tendríamos que ver cuáles tienen mayor peso que otros, porque pues hay puestos públicos que tienen mayor responsabilidad en estos sentidos, y no se puede ya negar que esto se extiende hasta los gobiernos de izquierda de nuestro país, ¿no? Que Totalmente de pareciera acuerdo. que fue el intento del gobierno anterior, como decir, a ver, ya estamos haciendo las cosas diferentes, esto se termina. No, no se ha terminado, sigue presente, y tan es así que estas imágenes que, como dices, nos remontan al holocausto, Auschwitz. sí, o sea, Entonces, es increíble. 493 objetos hasta el día de hoy encontrados de personas, exactamente en el rancho de aquí de Teuchitlán, en el cual cada objeto al día de hoy se ha procurado tenerlo con el mayor detalle precisamente para mínimo Sí, tratar humanizar de encontrar ahí. la situación. Ahora, uno diría, nada más es este lugar de Jalisco. No, tristemente el día de hoy se tiene registros. Un dato, tan solo de lo que va del año, en Tamaulipas han encontrado 13 lugares de desaparición forzada. 13 lugares, de lo que va Pero del primero que de enero. saltan así, que brincan lo estándar, o sea, porque estamos hablando de que constantemente se encuentran espacios, pues estas fosas clandestinas. Sin Totalmente. embargo, estamos hablando de estos espacios donde ya casi de forma sistemática se estaban llevando a cabo las desapariciones, y son en estos lugares que estás comentando. Exactamente. De hecho, en palabras del analista Jacobo Dayan, comenta que el colectivo de Reynosa encontró 19 crematorios pequeños en Reynosa, lo que tiene registro en su momento. El crimen organizado es el quinto empleador del país. O sea, sí sabemos la situación en la cual vive. Quinto empleador del país, por lo tanto, la cantidad de secuestrados de la juventud está ahí presente, ¿no? Debe ser llamado centro de reclutamiento forzado y campo de exterminio, comenta Dayan. No escuelita del crimen organizado, porque eso es hacerlo pequeño, hacer el diminutivo Sí. en el mexicanismo es inofensivo, es algo Sí, algo que se insignificante, supera, algo exactamente, algo que no tiene algo peso. rápido. Exactamente, y tal cual hay que llamarlo. Este lugar era un centro de reclutamiento forzado y campo de exterminio, tristemente. Hace 14 años en Torreón, hasta 90 tambos llegaron a quemar simultáneamente. Imagínate en Torreón, 90 tambos simultáneamente trabajando, desapareciendo personas. O sea, una situación crítica. Ya se tiene el día de hoy el registro, al menos en 63 lugares. Desde que la Guardia Nacional ha cateado últimamente, se tiene registro de 63 lugares con estas mismas características. Unos con mayor, otros con menor, pero 63 lugares. ¿Sí? O sea, estamos tristemente muchos puntos de México en una situación crítica. Sí, hay algunos estados muy marcados: Coahuila, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco, ahora con esta situación que también ya se mencionaba. En el caso de Jalisco, yo recuerdo que en el sexenio pasado se habló de varias veces de la situación. Yo creo que te refieres es Tala, el municipio de Tala. Que se estaba viviendo allá. Y bueno, aquí también creo que la responsabilidad de Alfaro y Movimiento Ciudadano pues va a tener ahí que dar la cara por todo esto que estuvo pasando durante pues todos estos años, y que no se absolutamente nada, ¿no? Y así como comentamos, estos son los más renombrados, los más llamativos, pero pues es un problema nacional. O sea, México en general, la violencia generalizada se extiende a todos los rincones del país, y entonces con esta situación pues las desapariciones son ahí. Ahora, la falta de políticas públicas efectivas en México durante mucho tiempo, pues también conllevó a que la juventud no viera posibilidades, y en el crimen organizado este acceso rápido a los lujos, al dinero,
pues les llamó durante muchos Y todavía sigue vigente tiempo, tristemente eso, Paco. O sea, la promesa de trabajo de un fin de semana de ganar tus 5,000, 10,000 pesos, rápidamente ante la situación Se que ve uno ve, superado. vas a la terminal de autobuses de Zapopan, principal punto en el cual se tiene como referencia, en el cual llegan jóvenes, y una vez que aparentemente te llevan al lugar del trabajo o al call center o X lugar, no sabes que vas a llegar a un lugar para ser desaparecido. Eso en el mejor de los casos, tristemente. ¿Por qué? Porque este lugar tiene registro que en ese lugar, conforme a las narraciones de los que sobrevivieron, pasabas un mes. Y en ese mes podías pasar las pruebas de confrontarte con otras personas y matarse mutuamente. O ver quién resistía más ante la situación crítica, donde hasta animales exóticos que tenían en el lugar te podían empezar a carcomer. Si pasabas esas pruebas como tal, después del mes te mandaban como peón directamente a la situación más crítica de ese momento, que era Zacatecas y Michoacán, directamente al frente de la batalla de estos grupos del crimen organizado. Esa era la situación, era lo que le llamaban la mala escuela en estos centros directamente de exterminio. A ver, nos llega un mensaje de Rocío Licona, nos dice: los comentarios me parecen confusos y los datos distan de la realidad. Simplemente en el 88-94, que es el periodo de Salinas de Gortari, hubo más de 700 personas desaparecidas. No tiene, con todo respeto, el expertise para hacer este tipo de comentarios, confunden a la sociedad, se trata de tener un mejor país basado en la realidad. Bueno, agradecemos ajuste de los datos, pero en realidad podemos hablar de 500, 600, 800 personas menos. La cuestión es lo grave y horrible que es. Y en realidad es todo un tema, la cuestión de los datos, que bueno que se menciona. Es un debate hasta el día de hoy, la cuestión de los desaparecidos, ¿no? Dependiendo los grupos de buscadores, los datos ¿Qué etiqueta le oficiales. Entonces sí hay una cuestión, pero sí esto que se comenta pues es una realidad. Sí, tan solo en Jalisco, que encabeza el día de hoy con más de 12,000, 14,000 desaparecidos, es posible que se hable del doble de cantidad de desaparecidos ante la ausencia de registros de los mismos. Pero agradecemos la llamada y la confirmación Pero la sí, corrección del dato. hasta donde tenemos datos y registros, el dato oficial es con el que empezaba el programa Manu, hablando de 123,808 hasta el día, precisamente antes de encontrar esta fosa, ¿no? Que es el 7 de marzo. Y otro ejemplo de desaparición, en palabras del investigador Dayan, es, por ejemplo, en el penal de Piedras Negras. Era un campo de exterminio dentro del penal. Un lugar con recursos del Estado directamente utilizado para exterminar y desaparecer mexicanos. A ese nivel hemos llegado. Una situación... Y yo creo que también el que se empiece ya a hacer más público este tipo de situaciones, que, o sea, ha sido público. Esa es la cuestión, es que siempre ha estado ahí, pero al mismo tiempo se ha estado negando. ¿Pero quién lo hace público, Paco? Creo que ese es el punto. ¿Quién lo hace público? Pues sí, las buscadoras, exactamente. las mamás ¿Qué pasaría en ese estado familias? si no existieran estas madres buscadoras que les han robado todo, sus hijos, y entre ellos el miedo? Pues estarían sepultados. Y a lo mejor las cifras Olvidados. podríamos hablar de 10,000, 15,000 solamente desaparecidos, ¿sí? Aquí si se tiene esa cantidad de registros es porque los colectivos a nivel nacional, entre ellos han los hecho el guerreros trabajo buscadores, del Estado. Ajá, exactamente, han hecho el trabajo del Estado, bien dicho tal cual, Paco. O sea, la sociedad civil organizada de las madres buscadores principalmente son las que marcan la diferencia, son las que han dado el número estadístico. De lo contrario, para el Estado no le importa, no le interesa, ¿sí? Sí. Y eso es lo preocupante. Ahora, creo que es el momento que se puede legislar, se puede tomar en cuenta todos estos tipos de situaciones. Ya está legislado, que es lo peor, Paco. Pues sí, pues más bien aquí lo Es que aplicar. falta es justicia. Uno decía antes de que llegara López Obrador que faltaba voluntad política. Y uno empezó el gobierno de López Obrador y decía, perfecto, ya hay voluntad política. Empieza esa Comisión Nacional de Búsqueda.
2017, todavía en tiempos de Peña Nieto, Sí. se hace cambio de ley, empieza López Obrador y empieza con el compromiso precisamente de hacer esta base de datos nacional de Pero en desaparecidos. cuanto le manchaba su nombre... Exactamente. ¿Cómo me voy a llevar en mi sección esa cantidad de desaparecidos? No, tenemos que buscar la forma en la cual justifiquemos cada uno de esos desaparecidos. Y hay que disminuirlos. Va a la baja. Se han confirmado los que sí regresaron a casa y nunca se dieron de baja como desaparecido. Pues sí. Y tristemente, Carla Quintanilla, Quintana, si mal no recuerdo, decide mejor renunciar ante este maquillaje de datos. Sí. Y totalmente se queda parado. Y el Estado, pensábamos que el Estado iba a haber compromiso. Tristemente, el Estado volvió a fallar en ese sexenio. Esperemos que la presidenta Claudia Sheinbaum, con la ley vigente, no necesitan hacer más leyes, con la ley vigente se retome la Comisión Nacional de Búsqueda. Ojalá. Pues sí, bueno, queremos agradecer como cada jueves su presencia, recordar, bueno, ahorita que el uso de estos datos es muy delicado, sobre todo si alguno de ustedes pues ha estado cerca de una de esas desapariciones, entonces pues bueno, extendemos un abrazo y completa empatía para todas y todos ustedes. Estén alerta para la marcha del domingo. Hasta luego. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.